bien, va a ser nuestra preparación llamada cervical preflating. Y posterior a ello, pues continuaremos con nuestra fase de glide path, ¿no? Y hemos visto también algunas técnicas de instrumentación manual. Dentro de las básicas, pues teníamos la instrumentación también llamada como coronoapical, crown down, y la modificación de esta como es la step down. Y también conversábamos sobre la técnica básica y convencional, que es la telescópica, también llamada apico-coronal, ¿no? Y la diferencia entre este manejo de técnicas manuales iba a ser el diagnóstico que nosotros determinemos, ya sea un diagnóstico conocido como necropulpectomía o biopulpectomía, ¿no? En estos casos, la biopulpectomía se dará en aquellos tratamientos que realmente no lleguen a tener una infección, netamente tengan una inflamación pulpar. Entonces, en esos casos, trabajaríamos con la técnica apico-coronal si es que estamos hablando de técnicas manuales. Y si tuviéramos una lesión a nivel apical, una necropulpectomía como diagnóstico pulpar, entonces trabajaríamos con una técnica llamada coronoapical, crown down. ¿Bien? Ahora, una variación de estas técnicas manuales conversadas, ¿bien? Era la técnica de Rohan, ¿bien? También conocida como fuerzas balanceadas. Esta técnica de fuerzas balanceadas iba a tener como principio inicial el movimiento que nosotros vamos a realizar durante esta instrumentación, ya que cambiaríamos este movimiento de forma de un cuarto de vuelta horaria, un cuarto de vuelta antihoraria y entre 1 a 2 giros de forma horaria. ¿Bien? Entonces, vamos a recapitular un poquito estas técnicas de instrumentación manual dentro de la práctica para que podamos practicar este movimiento o esta cinemática de Rohan combinado con el resto de técnicas ya antes mencionadas, ¿bien? Ya que Rohan me permitirá poder hacer un mayor desgaste en la superficie dentinaria, un desgaste mucho más seguro, ¿sí? Y pues si es que tengo que afrontar algún tipo de manejo de complicaciones y necesariamente tenga que utilizar limas manuales, conoceré la cinemática y el movimiento de Rohan para poder afrontar este tipo de complicaciones. Bien, hasta ahí, si hubiera alguna duda de la sesión pasada, bien, por favor puedan escribirme en el chat de Zoom para poder aclararles. He tratado de hacer como un pequeño resumen de lo que hemos visto el día sábado. Yo sé que muchos de vosotros pues lograron ingresar y algunos de ustedes tampoco no pudieron por temas externos, entonces he tratado de hacer un resumen. Recuerden que si no tuvieron el acceso el día sábado, pueden pedir la sesión con el área administrativa de SOPIES, ya que cada clase se encuentra grabada, ¿bien? Entonces, si no hay ninguna duda, aquellos doctores que quedaron pendientes con la práctica, ¿bien? Vamos a tomar esta práctica de forma presencial. Y voy a verificar ahora que doctores estamos conectados ya en nuestra sesión. Van a ingresar a la práctica, ¿no? ¿Por qué una técnica? ¿Por qué el glide path, que va a ser el pase, bien, del instrumento durante todo el conducto radicular para llegar hasta el límite CDC? Obviamente verificando de que no exista ningún tipo de obstrucción, bien, y esto me ayudará a poder realizarlo con el uso de las limas manuales, como tenemos la lima 10K o la lima 10 C-Pilot. Vamos a también tener a nuestros sistemas mecanizados, bien, como la lima M2 1004, como la SPAT5, como la ProGlider o como la GoGlider. Entonces, vamos a ver un poquito de estas limas, estos instrumentos en detalle. En el caso de las limas de PAT5, de MyLefer, ¿bien? Van a ser instrumentos muy finitos, y es que la gran mayoría de instrumentos que me permiten hacer este glide path mecanizado, la gran mayoría va a tener un taper 0,2. Si lo voy a ver en porcentualmente, será al 2%. Entonces, dentro de este kit de limas para hacer glide path, encontraremos a 3 instrumentos, PAT-File 1, PAT-File 2 y PAT-File 3. En este caso, doctores, PAT-File no va a tener prácticamente la reciprocidad entre el color ISO que usualmente tiene el instrumento, ¿bien? Con el calibre. Es decir, en este caso tenemos a nuestro instrumento PAT-File 1, el cual tiene un color ISO lila, ¿no? Y nosotros podríamos designar que ese instrumento es compatible con una lima 10. Sin embargo, realmente su compatibilidad va a ser con una lima 13. Una lima 13 con taper 0,2. ¿Bien? En el caso de PAT-File 2, vemos el color ISO que podría ser compatible con una lima 15. Sin embargo, ¿bien?
no va a tener esta compatibilidad y va a realmente ser compatible con una lima 16 con taper 0.2. Y vemos por aquí Padfile 3 que por el color ISO sería una lima 20. Sin embargo, realmente es una lima 19 con taper 0.2. Entonces, lo común que tienen estos instrumentos con las limas manuales son el taper, este diámetro a nivel apical. Sin embargo, los colores ISOs no van a ser compatibles con el instrumento real, ¿no? Con el calibre real. Sin embargo, ustedes necesitan estos instrumentos con un taper muy pequeñito para que puedan llegar a esta zona de curvatura del conducto y evitar esas superficies o a veces pues complicaciones durante la preparación de transportar o hacer una falsa vía o incluso llegar hasta crear algún tipo de perforación o la formación de escalones durante la preparación biomecánica. Entonces, a mayor número de limas que ustedes utilicen, bien, se va a hacer un poco más complejo tanto para el clínico como para el paciente. Y es por eso que tenemos ahora los sistemas mecanizados, lo cual nos permite utilizar menos limas y en menor tiempo poder realizar nuestros procedimientos. Y obviamente, al utilizar estas limas especiales como limas de GlidePad, me van a ayudar a que el resto de instrumentos mecanizados que ingresen en el conducto radicular disminuya este estrés, esta fuerza producida dentro del conducto. Y con ello, ¿bien? Evitar a que se nos dé la separación del instrumento, que se nos fracture el instrumento, ¿bien? Entonces, realmente GlidePad cambiaría un poquito ya el protocolo de tratamiento de endodoncia, de preparación, y me permitirá poder evitar también este estrés torsional. ¿Bien? Doctores, ¿todos me escuchan bien? Por favor, ¿me pueden escribir en el chat si me logran escuchar bien? Por favor, escriban en el chat si me logran escuchar bien. ¿Sí? Doctora Karina, doctora Catherine. Perfecto. Entonces, sí, todos me escuchan, doctor Carlos, doctora Roxanita, doctora Katy Gómez, muy bien. Perfecto. Voy a mandar este screenshot porque me parece que la doctora Kelly tiene problemas para poder escucharnos y no sé si el área administrativa de SOPIES se pueda comunicar con la doctora Kelly, ¿bien? Porque me indica que tiene problemas para poder escucharme y pensé que era mi audio. Igual les estoy mandando ahora una fotito y lo estoy mandando a nuestro WhatsApp grupal, doctora Kelly, ¿ya? No puedo escribir ahorita porque estoy con ustedes dando la clase, pero ahí estoy mandando el mensajito, o si alguien le puede escribir a la doctora Kelly en nuestro WhatsApp grupal, ya para informarle esto. De repente es algún problema de su laptop o el área administrativa nos puede apoyar también escribiéndole a la doctora Kelly para que nos pueda escuchar, ¿bien? De repente a veces es un tema de la computadora o el celular. Bien, listo, doctores. Entonces sí me están escuchando el resto. Entonces, continuamos. Estas limas de GlidePad que os menciono, ¿bien? Que me permiten tener esta flexibilidad, van a variar de sistema en sistema. Es que no solamente vamos a encontrar una lima de GlidePad, como han visto ahora las Padfile, que dentro de este sistema de Padfile van a tener 3 calibres, ¿no? En este caso tenemos otros sistemas. Y por aquí os presento a nuestra lima M2, ¿bien? M2 también es un sistema específico, el cual tiene varias limas dentro del mismo sistema M2. Y dentro de estas limas, dentro de este grupo, vamos a tener a la M2 1004, ¿bien? Esta lima de M2 1004, a pesar de tener un taper 0.4, debido al tratamiento que tiene el instrumento, me va a permitir hacer también este glide path. Va a tener una forma de S itálica en el diseño de forma, ¿bien? Y va a permitir que en esta sección de la S podamos liberar mayor cantidad del debris y evitar el atornillamiento de esta dentina dentro del conducto. Ahora, es importante que ustedes conozcan la velocidad de la fuerza y en estos grupos de práctica que hemos ido trabajando y que ustedes han ido colocando la velocidad y fuerza del instrumento, ¿bien? En los equipos, en los endomotores, ¿bien? Es importante que ustedes conozcan el sistema. Muchos endomotores que ustedes han trabajado viene ya preestablecido, ¿no? Viene ya grabado la velocidad y la fuerza. Sin embargo, hay muchos endomotores que simplemente vienen para que ustedes puedan programar esa velocidad y fuerza. Entonces, en el caso de M2 1004, va a tener una velocidad de 280 revoluciones por minuto y aquí se mide por NC, de newtons de fuerza, entonces será 120 NC. Ahora, también tenemos una opción un poquito más flexible que M2 y tenemos por aquí a la ProGlider, ¿bien? En el caso de ProGlider, va a tener una aleación en wire. Tiene una conicidad del 2% a nivel apical, a nivel del tope apical, igual que el resto de limas como Padfile, o sea que es bastante finita. Va a tener una velocidad de 300 revoluciones por minuto y va a oscilar entre 2 newtons de fuerza a 5 newtons de fuerza durante su giro. Ahora, el diseño de ProGlider, y es una de mis limas favoritas de GlidePad realmente porque es bastante versátil para poder manejar entre curvaturas moderadas
es que tiene un diseño de forma cuadrangular y va a tener 4 puntas exactas de corte que van a estar en contacto directo con la dentina, ¿bien? Ahora, me va a permitir llegar a este tipo de curvaturas. Miren ustedes, este es el grado de flexibilidad que llega a tener ProGlider. Miren, a pesar de ser una lima con aleación en wire. Pero si yo quiero una lima que tenga mayor aleación, que sea mucho más flexible que ProGlider, voy a tener a Gold Glider. Entonces, estas limas de GlidePad, Gold Glider, digamos así, serían dentro del top 5 de limas de GlidePad con mayor flexibilidad. Gold Glider sería una de las primeras, ¿bien? Porque tendrá incluso mayor flexibilidad que ProGlider. En este caso, pues obviamente tendría que aprovechar esta Gold Glider en piezas que realmente tengan esta complejidad anatómica, una curvatura bastante deslacerado, para poder optar por Gold Glider, ¿ya? ¿Podría trabajarlo en conductos rectos? Claro que sí, podrían trabajar Gold Glider en conductos rectos, doctores, pero estarían dándole un uso no adecuado, ¿no? Porque perdería un gran instrumento que podría trabajar un conducto curvo en un conducto recto donde ustedes podrían trabajar con M2 1004, podrían trabajar con ProGlider, podrían trabajar con Pathfinder, ¿no? Obviamente cuenta el número de usos que nosotros le demos al instrumento. Recuerden ello, tienen que marcar su instrumento si es que van a utilizarlo más de una vez para evitar que también se dé el riesgo de separación del instrumento por torsión. Vamos a ver por aquí cómo nosotros realizamos este GlidePad manual, ¿no? Va a permitir que sea mucho más seguro y que pueda amoldarme de acuerdo a la anatomía. Y si voy a realizar mi GlidePad de forma mecanizada, ¿bien? Entonces tendré que ir muy suavemente, utilizando magnificación para no crear escalones y verificando por dónde está la entrada del conducto. ¿Bien? Entonces vamos a ir despacito. En este caso estamos trabajando con M2 1004, un MB2, un MB2. Muy suavecito es el ingreso. No puedo forzar el instrumento a ingresar, y mucho menos si es que este fuera atrésico. Se va muy suavecito y vamos irrigando despacito. Mucha paciencia, porque a pesar de que son instrumentos mecanizados, a cualquier presión, ya de por sí esto sufre un estrés durante su instrumentación en conductos atrésicos. Si nosotros aumentamos la fuerza para impulsar el instrumento y puede ingresar, estaremos aumentando su tasa de estrés, ¿no? Y con ello también complicándonos realmente el procedimiento a realizar, porque podría quedarse separado en la entrada del conducto y peor si es un conducto atrésico. Pediría, por favor, a aquellos doctores que acaban de ingresar que puedan apagar su audio, ¿sí? Vamos a pasar a la sexta sesión, voy a dejar de compartir aquí. Pediría que, por favor, aquellos doctores que han ingresado puedan apagar su audio, por favor, ¿ya? Para evitar cualquier tipo de... a veces estamos en casa o estamos regresando del trabajo y de todas maneras el sonido se escucha y no me van a poder escuchar a mí. ¿Bien? Listo. Entonces, hasta ahí quedó nuestra sesión número 5. Bien, le he dado un continuar y es lo que nos quedaba pendiente en nuestra última sesión del día sábado. Ahora, ustedes han dado una práctica, ¿ya? Y esta práctica los ha ayudado a cada uno de vosotros a poder recordar estos 2 meses de teoría y también parte práctica en cada módulo. Y eso lo voy a ver también en las prácticas que estamos viendo, que estamos llevando los días viernes. Entonces, para continuar con ello, voy a hacer estas preguntas y por favor pediría que puedan responder en nuestro chat, ¿bien? Como manera de recordar y repaso para aquellos que no han dado todavía la práctica del día sábado. Entonces, de paso que voy a ir interactuando con cada uno de vosotros. Vamos, doctores, solamente necesito que me pongan la opción A o la opción B, ¿bien? Si tenemos un ángulo de corte, porque esto lo hemos visto en el día sábado, vamos, recordamos que cuando el instrumento ingresa dentro del conducto radicular y choca con la pared, ¿no?, de la dentina, va a generar un ángulo. Y este ángulo de corte puede ser positivo, negativo o neutro, ¿bien? Y de acuerdo a este ángulo de corte, yo voy a poder ejercer mayor fuerza o menor fuerza durante la instrumentación. Entonces, si yo tuviera un ángulo de corte positivo, ¿bien? ¿Requeriré hacer más fuerza para preparar el conducto? ¿Qué dicen ustedes? A ver, marcamos la opción A o la opción B. ¿Sí o no? Si es un ángulo de corte positivo, ¿requeriré hacer más fuerza? Vamos, seguro, yo espero encontrar 24 respuestas. Muy bien, excelente. Vamos a leer. Qué bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, doctores. Vamos a leerlos y saludarlos de paso, ¿no? Vamos a ver por aquí. Doctora Paulita Quispe, perfecto. Muy bien, doctor Víctor.
B, no necesito. Doctor Víctor Vargas, no necesitamos. Doctora Claudia, no necesitamos. Muy bien. Letra B. Doctora Melissa, perfecto. Doctora María Alejandra, doctora Patti, muy bien. Doctora Cindy, doctora Paulita Rivera, doctora Katy Gómez, muy bien. Doctora Jessica Lizano, doctora Kelly Ramírez. ¿Ya me escucha, doctora Kelly? ¿Sí? Doctora Stephanie, doctor Carlos, muy bien. Muy bien. Dice la dentina, es la mantequilla. Rápidamente. ¿Ya? Entonces, si yo le ejerzo con mayor fuerza, voy a crear mayor desgaste en la dentina. Entonces, no es lo ideal, ¿no? Realmente hay... Entonces, no debería ejercer mayor fuerza si es que mi ángulo de corte fuera positivo. Muy bien, excelente, perfecto, doctores. Entonces, como ya conozco este tipo de fuerza cinemática que debería realizar con el instrumento dentro del conducto, también debo de recordar, ¿bien? ¿Qué tipo de ángulo de corte tendrá una lima manual? En este caso, la lima K. La lima K, doctores, ¿qué tipo de ángulo tendría? Un ángulo de corte negativo, neutro, ligeramente negativo. ¿Qué dicen ustedes? Por favor, coloquen la opción A, B, C, D o E, ¿ya? Vamos, les leo. Es una lima manual, la lima que ustedes trabajan. ¿Qué movimientos le hacen? A ver, por ahí más o menos vayan guiándose para que puedan colocar el ángulo de corte. Vamos. Les doy un minutito. Excelente. Muy bien. Escribimos en el chat. Muy bien. Vamos a leerlos, vamos a leerlos. Vamos por aquí. Doctor Víctor nos dice letra D, doctora Paulita, letra D, doctora Cinti, muy bien, letra E, doctora Catherine Melissa, letra D, doctora Roxanita Chambi, letra E, doctora Kelly, E, doctora María Alejandra, E, muy bien, doctora María Rosales, muy bien, E, doctor Carlos Portugal, doctora Stephanie, doctora Karina Olivares, bien. Recordemos que cuando nosotros realizamos este movimiento o esta cinemática con las limas manuales, ¿bien? Y ejercemos esta fuerza, incluso podemos mover el instrumento hacia las paredes, ¿no? Movimientos de cepillado, o incluso a veces aumentamos un poquito más la fuerza al poder ingresar y preparar, y podemos trabajar de forma más tranquila, porque pues realmente la única fuerza que va a asumir el conducto va a ser la que nosotros ejerzamos. Entonces, si este es el caso, me olvidaría del ángulo de corte positivo, ¿bien? Entonces, estaríamos hablando de un ángulo de corte ligeramente negativo y neutro, ¿bien? Entonces, nuestra respuesta correcta sería la letra D, D de dedo, ¿bien? D. Ahora, nosotros hemos visto esta fórmula, doctores, ¿bien? Y esta fórmula ha sido parte de lo que hemos manejado durante nuestra última sesión. Si yo tengo aquí un instrumento, ¿bien? Con ISO 40, vamos a dibujar por aquí. Imaginemos que nuestro mango es de color negrito, ¿bien? Y es un ISO 40. Yo deseo hallar D16, ¿bien? En este caso, ¿cuánto sería D16 recordando la fórmula que ya hemos trabajado? Vamos, les doy un minutito para que puedan trabajar. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto sería D16? Recordemos la fórmula, hagámoslo como una práctica, ¿bien? Para aquellos que todavía no han dado el examen. Vamos a ver. Doctora Ingrid, está pero ahí atenta, excelente. ¿Qué dice el resto de doctores? Doctorita Paolita, doctora Melissa, doctor Víctor. Vamos. ¿Qué dice el resto de doctores? Doctor Carlos Portugal, doctora Rosanita Champi, doctora Stephanie, doctora Kelly. Muy bien, perfecto. Excelente, doctores. Muy bien, entonces estamos perfectos, muy bien. Vamos a ver el desarrollo. ¿Ya? 0.72. Recordemos, ¿sí? Diámetro 0.40. El D que quiero hallar, el número lo colocaremos aquí. Multiplicaremos por 0.02, que es nuestro diámetro. Y al final sumamos y tenemos de 0.72. Bien, excelente, doctorita María Rosales. Muy bien. Entonces ya tenemos prácticamente esta valoración y un resumen de todo lo que hemos visto durante estos 2 meses. Y ahora continúo con instrumentación. Vamos a lo más bonito, ¿no? Instrumentación mecanizada. Ok, tengo aquí un recordaris desde prácticamente 1889, donde hablábamos sobre los tiranervios, sobre el uso de la Heyflieden, y fue avanzando así hasta tener limas de Nitti, limas con sistemas rotatorios, con aleación en wire, y hoy en día pues tenemos incluso hasta movimientos reciprocantes, ¿no? Debemos agradecer al doctor Kugler, que en 1958 pues presentó a este tipo de instrumentos con aleación Nitti, que nos iba a permitir tener una mayor flexibilidad del instrumento, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar al realizar esta instrumentación? Doctores, cuando
tengo un instrumento ya sea mecanizado o un instrumento que tenga pues una flexibilidad mayor, como en el caso de las limas que pues van a presentar este material a base de nitri, me va a permitir poder trabajar estos productos curvos y dislacerados, pero también debo de buscar que este instrumento tenga compatibilidad biológica, ¿no? Que realmente sea inalterable durante los procedimientos de esterilización. Entonces, si yo hago un balance entre el acero inoxidable y el níquel titanio, pues obviamente el níquel titanio va a tener mayor flexibilidad, va a tener un buen efecto memoria y una resistencia a la fractura por torsión. Y vamos a desarrollar cada una de estas características. Yo os mencionaba desde prácticamente el inicio de nuestro segundo módulo sobre nuevas aleaciones. E incluso este viernes ya conversamos un poquito más sobre diferentes sistemas y muchos de vosotros pues entraban en pánico, ya es verdad, porque son muchos nombres, realmente distintos modelos y sistemas. Sin embargo, vamos a comprender un poquito el por qué existen estos modelos, estos sistemas, las características, para que ustedes también puedan aprender a elegir, que eso es lo interesante, ¿no? De ser humano diferente a una máquina. La máquina la programamos y va a tomar en la misma angulación, el mismo procedimiento. En cambio, el ser humano puede llegar a razonar el por qué utilizamos un instrumento, un sistema y no otro, ¿ya? Entonces, conozcamos estas características de cada instrumento. Primero verifiquemos la superelasticidad, ¿bien? Entonces, el instrumento va a llegar a esta característica de superelasticidad debido a la temperatura a la que ha sido llevado cada uno de estos sistemas, ¿bien? Muchas veces, pues, el tratamiento térmico que le dan va desde los 10 grados Celsius hasta los 125 grados Celsius. Cuanto más calor le brinden al instrumento, mayor flexibilidad tendrá y también disminuirá el riesgo de estrés por fractura. También debo de verificar la memoria de forma del instrumento. Yo quiero que ustedes observen este videito. Esta es tal cual la característica de memoria de forma. Voy a doblar el instrumento, ¿bien? Y si el instrumento retorna a su posición original, entonces este instrumento es considerado que tiene una buena memoria de forma. Sin embargo, hay instrumentos que hoy en día están apareciendo en el mercado, copias y réplicas de los instrumentos originales, ¿bien? Que lamentablemente no mantienen esta memoria de forma de níquel titanio, ¿bien? Yo no pertenezco a ninguna casa dental ni nada por el estilo. Yo os muestro lo que es la característica de cada instrumento, ¿bien? Y en general, pues si hoy en día, debido a toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Con esta variación económica y todo ello, que también para nosotros como dentistas se va complicando porque ya los instrumentos se van haciendo mucho más caros y más si son instrumentos originales, ¿bien? Entonces voy a optar por un instrumento copia tal vez de algún sistema, pero verifiquemos que esta característica de memoria de forma del instrumento se mantenga, o al menos que en menor medida ese instrumento se quede prácticamente con el doblez de la forma del conducto radicular. Ese instrumento debe de retornar a su estado original. Entonces, yo veré esta memoria de forma adaptada al conducto radicular, también de acuerdo a la flexibilidad del mismo. Y es que este instrumento también tuviera una excesiva flexibilidad, me voy a demorar más en preparar, porque va a disminuir el poder de corte que pueda tener, porque ya no van a ejercer la misma fuerza en la superficie de las paredes dentinarias. Usualmente, aquellos instrumentos que tengan mucha flexibilidad van a tener un ángulo de corte negativo o un ángulo de corte ligeramente negativo. ¿Por qué? Porque si le aumentamos el ángulo de corte y es demasiado flexible, podría pues realmente ocasionar algún tipo de problema durante la preparación biomecánica. Por ello, si es bastante flexible, me voy a demorar un poquito más en realizar mi preparación biomecánica porque su poder de corte va a disminuir. Entonces, todo esto dependerá del material del instrumento. Obviamente, las de níquel titanio nos van a permitir tener un poquito más de flexibilidad, pero sí, durante la instrumentación será un poquito más lenta, ¿bien? Entonces, ¿qué otra característica va a determinar la flexibilidad del instrumento? Doctora, yo quiero un instrumento que pueda trabajar aquellos conductos extremadamente curvos. Ok, si ustedes ya vieron parte de este diseño de forma, ¿no? Este tipo de material, ya sea de acero inoxidable, ya sea de níquel titanio, en el tipo de material que es el sistema, también debo de considerar este diseño de corte, ¿bien? El diseño que va a tener el instrumento. Yo nuevamente os repito, ¿bien? Este diseño de corte va a ser, el instrumento lo tienen así, aquí, ¿bien? Ustedes van a realizar un corte de instrumento, lo cortan y van a ver este diseño. Este diseño específico es la masa del instrumento, ¿bien? Y esta masa va a tener diferentes formas, de una S itálica, de un rombo, de un triángulo, de un trapecio, ¿bien? A cuanto mayor cantidad de masa tenga el instrumento, ¿bien? Menos flexible será. Entonces, cuanto más masa tenga el instrumento, bien, va a ser más complejo para nosotros. Entonces, ustedes también tienen que evaluar el diseño del instrumento. Al adquirir un sistema, deben de conocer también esta masa del instrumento, bien. Entonces, las características especiales para que este instrumento pueda llegar a la curvatura deseada, ustedes deben de conocer el material del instrumento. Si es NITI o si este NITI ha sido tratado térmicamente y es una aleación en wire, o es una aleación por wire, o es una aleación max wire, bien. Entonces, ustedes deben de conocer este material. Ustedes también van a verificar el diseño, ¿bien? Esta forma del instrumento que os mencionaba. También me va a permitir, a menor masa del instrumento, mayor flexibilidad, a mayor masa, menor flexibilidad.
En el caso del diámetro, ¿bien? Que es ese taper que ustedes han estado midiendo en el caso de las limas manuales, que era 0.02, y que hacían pues su fórmula para poder hallar los diámetros a nivel de tercio cervical, a tercio medio, de 16, de 8, de 4, de 2, ¿bien? Ese taper que ustedes van a hallar, ¿bien? Ese taper me va a determinar también la flexibilidad del instrumento. Entonces, si ustedes trabajaban antiguamente con la instrumentación manual, bien, se han dado cuenta que están más predispuestos a crear este tipo de alteración llamado transporte a nivel apical. Y es que el doctor Schilder, bien, hablaba también sobre estas complicaciones, sobre el uso numeroso de instrumentos, o a veces, pues, realmente crear algún tipo de formación inadecuada durante la preparación, el tiempo y el estrés tanto del paciente como también del operador. Tenemos por aquí el nitinol, ¿bien? Es que ustedes han visto diferentes características para conductos curvos, ¿bien? Para también aquellos instrumentos que puedan tener esta superelasticidad o las características para que puedan tener esta superelasticidad debido al diseño de forma y también al instrumento, ¿no? Al material que les va a permitir que sean más rígidos o más flexibles. Y el movimiento anticurvatura, que ustedes han también conversado sobre la preparación cervical, que va a ser mi primer desgaste anticurvatura. Ahora, aquí me voy a lo más pesado, ¿bien? De lo que son instrumentos mecanizados. ¿No? En general, limas. Y por favor, si no me llegan a entender, voy a pedir que me escriban en el chat, porque para mí sí es muy importante que ustedes puedan ver esta parte. En los cursos pequeños usualmente no brindan este tipo de información, pero sí es necesario que ustedes lo conozcan porque pues están trabajando con sistemas mecanizados y sería imposible negarles esta información por más compleja que sea de entender. Tenemos dos fases, ¿bien? Por donde va a pasar el instrumento mecanizado, que me va a permitir tener esta flexibilidad. La primera es una fase martensita y una fase austenita, ¿bien? Martensita y austenita. Y vamos a hacer esta similitud. Acabo de ir de compras, tengo mi blister de limas, ¿bien? Nuevas. Ok. Cuando están así, en esa fase, ¿bien? Sin movimiento, son llamadas fase austenita, ¿bien? En esta fase, el instrumento no va a tener mucha flexibilidad. Cuando el instrumento es llevado a mayor temperatura, estimulado a mayor temperatura, ¿bien? Va a transformarse, ¿bien? Va a transformarse. Y va a transformarse a esta fase martensita, donde ustedes van a tener una fácil deformación del instrumento, va a evitar que se dé la fatiga cíclica, y posterior a ello, cuando ya termina de realizar su movimiento, va a recuperar su forma original, ¿bien? Entonces, realmente pasaría a la fase austenita y termina de enfriarse. Entonces, vamos a este cuadro. Ustedes compraron el instrumento, ¿bien? Entonces lo tienen en fase austenita. Ingresamos dentro del conducto, ¿bien? Aumentamos la temperatura, porque obviamente durante la cinemática, ¿bien? El movimiento va a aumentar la temperatura del instrumento. En esta transición de aumento de temperatura pasa a la fase martensita, donde aquí va a ser mucho más fácil de poder deformarse y se conocido como una deformación mecánica. Y se va a deformar de acuerdo a la forma del conducto, va a copiar esta forma del conducto. Ya cuando la martensita está deformada, este metal está deformado y termina de realizar su movimiento, sale. Entonces, nuevamente se transforma, pasa la transición de ser austenita y se enfría. Bien, entonces hasta ahí tenemos la combinación entre martensita y austenita. Entonces, cuanto más austenita sea el instrumento, ¿bien? Más austenita es el instrumento, menos flexibilidad va a tener. Y cuanto más martensita sea el instrumento, mayor flexibilidad va a tener. Entonces, yo aquí os muestro, ¿bien? La lista de sistemas mecanizados, ¿bien? Con aleaciones. Muchos de vosotros me escribían en el chat, en el WhatsApp personal, doctora, quiero ver cuáles son las aleaciones, un resumen de estos instrumentos, ¿no? Entonces, aquí los tienen. Bien, he tratado de hacerles como este gráfico para que ustedes puedan diferenciar a las limas desde las más austenitas, es decir, las menos flexibles, hasta las limas más flexibles. Entonces, aquellas limas menos flexibles van a estar los estándar NITI. Luego aumentan un poquito la flexibilidad. Aquellas limas que tengan una aleación en wire, un poquito más de flexibilidad. Aquellas limas que tengan fase R de aleación. Y así seguimos aumentando. Bien, tenemos por aquí a las limas con aleación C en wire, un poquito más flexibles que ellas. Vamos a las blue wire. Tenemos a las gold wire y también tenemos a las max wire. Las max wire van a ser aquellas limas más flexibles que el resto de instrumentos, que el resto de sistemas. Cada aleación, doctores, va a tener diferentes marcas. Por ejemplo, sale la marca Pepito y la marca Pepito es aleación blue wire. Ok, estará en este grupo. Sale la marca, no sé, la marca magnesio. La marca magnesio será de la aleación gold wire, ¿no? Entonces, podemos tener diferentes nombres de diferentes marcas que tengan una aleación específica. Pero este cuadro principal les va a permitir poder analizar si el sistema pues, tiene una máxima flexibilidad o tiene una flexibilidad limitada. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo bien, doctores? ¿Alguna pregunta o duda con martensita, austenita y el tipo de aleación? ¿Preguntas o dudas al respecto? Por favor, escríbanme en el chat si hay alguna duda al respecto. Ya. Entonces, si no tenemos dudas al respecto,
Pues aquí les traigo el artículo donde va a englobar a los diferentes sistemas a nivel mundial, ¿bien? Y es que este artículo publicado en el International Endodontic Journal en el 2018, donde habla sobre ese tratamiento térmico, que son prácticamente los instrumentos llevados durante el tratamiento y evaluación de cada uno de ellos, pues tendremos aquí la clasificación, desde aquellas limas que van a ser más austenitas, más rígidas, hasta las limas que van a ser más martensitas, más flexibles, ¿bien? Entonces tenemos por aquí a las limas convencionales de NITI, como las M2, las OneShape, las Profile, las ProTaper Universal, las Race, BioRace y Race File. Tenemos aquellos instrumentos de la fase R, donde también van a tener superelasticidad, pero van a tener un poquito de martencita, ¿no? Donde tenemos aquí a las Profile Vortex, Profile GT Series, y también tenemos aquellas limas con aleación CMY, ¿bien? También son superelásticas, pero van a tener una variación de fase martensita y fase R, ¿bien? Para que puedan tener un poquito de austenita también. No son súper flexibles, pero van a permitirme poder trabajar en aquellos conductos moderados. Entonces tengo por aquí a las ProTaper Next, a las Reciproc, a las Way One, a las High Flex EM, a las Sipon Infinity Flex Nitifiles, ¿bien? Tienen por aquí a este grupo. Y también van a tener a las HighFlex EM y a las HighFlex CM, ¿bien? Entonces son limas con aleación CMY. Ahora, si quiero mayor flexibilidad, vamos, necesito que ese instrumento sea fácilmente deformable, que tenga una buena memoria posterior a la instrumentación. Entonces aquí tenemos a las limas como ProTaper Gold, como Way One Gold, ¿bien? Aleación Gold. Y por ahí también tengo las de aleación Blue, Profile Vortex Blue, Reciproc Blue. Entonces, si quiero mayor flexibilidad, tendré a las Max White. Estas sí van a tener mayor cantidad de porcentaje martensita y tienen la opción de ser súper elásticas y aparte de ello retornan a su memoria de forma, ¿bien? Dentro de este grupo solo tenemos al sistema XP Endo Shaper y XP Endo Finisher, ¿bien? Son los únicos sistemas con este tipo de aleación. Entonces, tienen acá un resumen de todos los sistemas. El resto de sistemas que siguen apareciendo en el mercado, ¿bien? Se irán acomodando ya sea por aleación Gold White, por aleación Blue, por aleación CMY, por aleación MY. Estos instrumentos son conocidos a nivel mundial y son los que tenemos también en Latinoamérica, ¿bien? Y hoy en día existen las limas copias, ¿no? Tenemos a veces instrumentos que dicen Wowfile, compatible con sistema Way One Gold, ¿no? O RC Blue, compatible con sistema Reciproc Blue. Entonces, son copias que van a tratar de adaptarse a estas marcas originales. Esto que ustedes observan aquí son los sistemas originales, ¿bien? Si tenemos por aquí, doctor Marcos, buenas noches, nos pregunta, si tenemos conductos amplios y en C, ¿qué tipo de instrumento recomendaríamos? Doctor Marcos, a veces esos conductos en C amplios tienen a nivel apical una pequeña curvatura. En esos casos yo recomiendo una aleación Gold, ¿bien? Para que puedan trabajar tranquilamente. También podríamos trabajar con una aleación como es la convencional, de M2. Sin embargo, si a nivel apical tienen esta pequeña curvatura, M2 no va a llegar con sistema rotatorio convencional. Y es por ello que ustedes tienen aquí una aleación Gold y tenemos a las dos versiones, ¿no? ProTaper Gold con un movimiento rotatorio y Way One Gold con un movimiento reciprocante. Muy buena pregunta, doctor Marcos. Excelente. Muy bien. Vamos a ver las características del instrumento, ¿bien? Ustedes han visto durante la sesión pasada algunas características transversales y longitudinales. Dentro de estas características transversales, ¿bien? Tendremos la forma o el ángulo de corte, ¿no? Que ustedes mencionaban ya sea positivo, negativo o neutro. La sección transversal que va a ser la forma del instrumento. Entonces, gracias a este ángulo de corte, ustedes van a determinar la eficacia con la que va a cortar el instrumento. Si le aumentan un poquito de velocidad, un poquito de fuerza o disminuyen la fuerza, porque les va a permitir poder trabajar más seguros de acuerdo a este ángulo de corte y determinar la eficacia con la que van a eliminar esta dentina. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan también esta forma del instrumento, bien, esta sección transversal, porque de acuerdo a ello ustedes podrán hacer la cinemática durante la preparación biomecánica, ya sea un movimiento de cepillado o movimiento de picoteo, o tengan que hacer la técnica de fuerzas balanceadas de Robin en el caso de limas manuales. ¿Ya? Ahora, dentro de las características longitudinales del instrumento, ustedes han visto que el pitch, el core, me van a permitir realmente verificar la flexibilidad, ¿no? Este taper a nivel apical, como también el pitch podrá determinar cuánto es el espacio que tengo entre expira y expira, ¿bien? Del instrumento para poder eliminar el detrito si este no se queda atrapado. Entonces, doctores, cuando yo a ustedes les hablo de instrumentación y les digo, es instrumentación mecanizada, es porque en general son movimientos que son ayudados por un endomotor que permite, ¿no? Que sea mecanizado. Ahora, vamos a dividir y conocer un poquito estos movimientos. Tenemos dentro, en general, de los movimientos mecanizados, un movimiento rotatorio, donde el instrumento va a girar completamente en 360 grados, ¿bien? Va a hacer este giro completo en 360 grados. Pero también tengo un movimiento oscilatorio. Este movimiento oscilatorio se divide en movimiento oscilatorio vertical y movimiento oscilatorio lateral. Y dentro del movimiento oscilatorio lateral, vamos a tener al grupo movimiento simétrico recíproco y asimétrico recíproco. ¿Qué quiere decir? Este es el instrumento, ¿bien? Usualmente el rotatorio siempre gira de forma horaria. Cuando es oscilatorio lateral, simétrico, recíproco, va a girar
un poquito hacia la forma horaria y un poquito hacia la forma antihoraria. ¿Bien? Va a ir de horario, antihorario. Y exactamente el mismo ángulo que se ejerce de forma horaria va a ser el mismo ángulo que voy a ejercer de forma antihoraria. Por eso es llamado simétrico, simétrico recíproco. Es el mismo ángulo que era de horario a antihorario. Pero también tenemos un movimiento oscilatorio lateral asimétrico no recíproco, donde el instrumento puede girar tal vez 20 grados de forma horaria y 50 grados de forma antihoraria. Entonces es llamado oscilatorio lateral asimétrico no recíproco. Entonces, si yo quiero llamar a los instrumentos, doctora, voy a trabajar con un instrumento rotatorio, pero me estoy refiriendo a un sistema reciprocante, ¿bien? Sería un error al poder mencionar este tipo de instrumento. Es por eso que si ustedes quieren hablar de algún tipo de instrumento en general y no saben si es rotatorio o reciprocante, simplemente no comentaremos como instrumento mecanizado. Sin embargo, si quiero decir nombre y apellido del instrumento, bien, tengo movimientos mecanizados rotatorios como movimientos mecanizados oscilatorio, lateral, asimétrico, no recíproco. ¿Por qué? Porque usualmente en endodoncia, bien, la gran mayoría de sistemas son asimétricos no recíprocos. En el caso de los sistemas como Wei-Wang-Gold o como Reciproc, su giro va a ser de 150 grados de forma horaria y 30 grados de forma antihoraria. Bien, entonces es un giro asimétrico no reciprocante. Entonces, muchas veces ustedes van a encontrar artículos, los artículos que yo les voy a mandar, bien, pueden mencionar movimiento oscilatorio o movimiento asimétrico. Y ustedes van a decir, pero la doctora no me dijo que existía ese movimiento. Yo solamente sé que existe movimiento rotatorio y movimiento reciprocante. Ok, ahora ya saben el nombre y apellido de estos sistemas. Cuando se refieran a movimiento oscilatorio, es el movimiento reciprocante. Ya puede ser simétrico o asimétrico, ¿bien? Y en el caso de ser netamente que el instrumento gire de forma horaria, será solamente rotatorio, ¿bien? Y este giro se dará en 360 grados y seguirá el movimiento de las agujas del reloj, ¿bien? De forma horaria. Bien, doctores, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta al respecto? Vamos bien, creo, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, debo de considerar, antes de usar un instrumento mecanizado, de conocer mi velocidad y mi fuerza, ¿bien? Con la que va a girar el instrumento. Ya os he mencionado, cada sistema es distinto. Incluso cada lima puede ser distinta velocidad y distinta fuerza, aún perteneciendo al mismo sistema, ¿bien? Ahora, esta velocidad que va a girar no debe excederse del determinado por el mismo fabricante, porque puedo terminar separando el instrumento, ¿bien? Si el diente tiene una curvatura extrema, según el doctor Schneider, puede llegar a más de 30 grados y es considerada como una curvatura compleja, ¿bien? Debo ir muy suavecito con el instrumento, así sea un instrumento de Max Wire, ¿bien? Debo ir suavecito, sin ejercer ninguna fuerza dentro del conducto radicular, para que pueda copiar la forma del conducto. ¿Bien? Por otro lado, debo de conocer el taper que va a tener mi instrumento, si es un taper 0.2, si es un taper 0.4, si es un taper 0.6, si es un taper 0.8. Recuerden que estos tapers también van a determinar mi flexibilidad del mismo instrumento. Doctores, así como tengo tapers para poder instrumentar, también tengo los conos con el mismo taper para poder elegir y puedan adaptarse a la preparación que he realizado. Y durante la fase de obturación, ustedes puedan sentir ese clic de encaje del cono de gutapercha con el conducto radicular. Si ustedes utilizan, tal vez, no lo sé, trabajar con un instrumento con ISO 30 y con un taper 0.4, ¿bien? Y ustedes no tienen este cono de gutapercha con este taper igual, y le ponen un cono 30 de esos conos manuales, convencionales, con taper 0.2, el cono va a entrar, y va a entrar a la longitud que ustedes han establecido, pero a nivel apical va a bailar, ¿bien? Y entonces, al no tener ese clic de adaptación, va a haber mayor cantidad de cemento que de material de gutapercha. Por ende, no crearíamos ese sellado tridimensional que necesitamos. Por otro lado, incluso a veces los ápices están un poquito abiertos. Nosotros quedamos de tope con un taper de mayor medida, taper 0.6. El cono de gutapercha manual que ustedes puedan adaptarlo puede sobrepasar este límite, ¿no? Y puedan estar creando algún tipo de sobreobturación o sobreextensión innecesaria durante la obturación por las técnicas de compactación lateral. Entonces, cuidado con ello. Si yo busco una lima perfecta, y hemos mencionado pues las características de estas limas, ¿bien? Busco de que esta lima tenga una alta flexibilidad, que no forme ningún tipo de transporte o escalón, ¿no? Y que pueda trabajarla en menor tiempo posible. Y es por eso que esta noche yo les he estado trayendo diferentes sistemas, como hemos visto las de GlidePad, ¿bien? Como también veremos sistemas mecanizados que me permitirán realizar una preparación mucho más idónea, ¿bien? Entonces, esa parte de GlidePad ya la hemos visto en nuestra sesión 5 del día de hoy. Voy a pasarla rápidamente porque ya hemos tocado esta partecita, ¿bien? Yo os había mencionado hace un momento sobre esta lima Gold Glide, ¿bien? De Maillefer, que me permitía tener esta mayor flexibilidad, que realmente podía adaptarse al conducto radicular, ¿no? Porque ser una aleación Gold.
Y ahora que ustedes ya conocen las características del instrumento, yo quiero que aquí ustedes observen, porque muchos de vosotros me dicen, doctora, pero ¿y cómo voy a saber qué instrumento o no? Aquí están el instrumento, lo están estudiando conmigo, lo están analizando las características. Y es por eso que yo presento cada diseño específico del instrumento. Porque aquí ustedes tienen el diseño de forma, que me va a permitir, y ahora ya saben por qué es importante conocer este diseño de forma, porque me va a permitir verificar la flexibilidad del instrumento. Es un paralelogramo, perfecto. Tiene mayor masa de instrumentos y tiene mayor masa, pero compensa con la aleación que tiene. Ok. ¿Qué más veo aquí? El taper, a nivel apical del 2%, pero puede variar hasta el 6%. Bien. Movimiento reciprocante. Ok, va a ser un movimiento que va a girar de forma horaria y antihoraria. Quiere decir que cuando maneje este instrumento mecanizado, bien, tengo que realizar movimientos de picoteo, entrada y salida, en los tercios cervical, medio y apical, bien. Movimiento de cepillado usualmente es como si nosotros estuviéramos, así como cepillamos los dientes, ¿no? Hacemos ese movimiento. Ese es el movimiento convencional para los sistemas con movimiento rotatorio, bien, porque ahora ya conocen ustedes movimientos rotatorios, movimientos reciprocantes. Si los quiero llamar por su nombre, movimiento rotatorio, movimiento oscilatorio, lateral, reciprocante, no simétrico. ¿Bien? Entonces, movimiento rotatorio siempre va a ser cepillado y manteniéndose centrado en el conducto. Movimiento reciprocante, ¿bien? Va a ser movimientos de picoteo en la entrada, 3 picoteos, tercio cervical, 3 picoteos, tercio medio y 3 picoteos en tercio apical, entrada y salida. ¿Bien? Entonces, si voy a utilizar CoreGlider, ya sé que tiene un movimiento reciprocante, entonces tendré que realizar mi cinemática de picoteo. ¿Qué más observo aquí? Aleación Gold-Wire. Y me dice martensítica. Ok, mayor flexibilidad. Entonces, ahora sí, ya me entienden el por qué determino cada característica del instrumento, ¿no? Que ustedes tienen que analizar estas características ya antes mencionadas cuando ustedes van a decidir obtener algún tipo de sistema o probar algún tipo de sistema. Ya empiezan a analizar el por qué lo necesitan. ¿Bien? Ahora, vamos a buscar un instrumento que tenga compatibilidad con CoreGlider. ¿Por qué? Porque realmente, pues, CoreGlider tal vez son un poquito más caras, ¿no? Entonces, aquí les traigo a uno de los instrumentos que van a tener esta compatibilidad, como son las PAX One, compatible con CoreGlider con aleación Gold. Ahora, ustedes han probado estas PAX Wave y las PAX One, ¿bien? Durante la práctica clínica in vitro, prácticamente han hecho este GlidePad y todavía seguirán determinando GlidePad cuando haya su longitud de trabajo, ¿bien? Con la ayuda de este sistema copia, ¿bien? Entonces, ustedes tienen en el mercado a PAX One. Ahora, por ejemplo, vamos a ver por aquí el material, ¿no? Es un material NITI, pero con aleación Gold, estándar en Gold. Va a girar a 300 revoluciones por minuto. Vienen en las medidas de 21, 25, 31 milímetros. Voy a ver mi taper a nivel apical. Es un taper 0, 2. Es un taper 0, 2. ¿Qué más observo aquí? El diseño de forma. Es un diseño cuadrangular. Es un diseño cuadrangular. Y también podremos observar el torque o la fuerza con la que va a girar. En este caso, este instrumento gira entre 2 a 5 newtons de fuerza. ¿Bien? Entonces, girará entre 2 a 5 newtons de fuerza. Muchas veces, doctores, este diseño de forma, ¿bien? Va a tener una angulación en cada esquinita. Y si es un cuadrado, nosotros podríamos determinar, sí, las 4 puntas van a estar en giro directo en contacto con la dentina. Y no siempre es así. A veces simplemente son 2 las estructuras que están en contacto directo con la dentina. Entonces, estas esquinas van a formar el ángulo de corte. Por aquí viene una pregunta. Doctor Marcos nos pregunta, ¿y los ángulos de corte? Bien, estos ángulos de corte van a ser determinados en el giro que dé con el instrumento. Bien, la gran mayoría de instrumentos mecanizados van a tener un ángulo de corte ligeramente negativo. Bien, la gran mayoría. Sin embargo, cada sistema no te especifica siempre el ángulo de corte, ¿bien? Y porque tampoco pues os conviene las marcas, ¿no? Entonces, yo aquí les doy un pequeño tip. En el caso de las limas mecanizadas, rotatorias, ¿bien? Ese ángulo de corte es ligeramente negativo y ustedes van a poder trabajar más seguros, tal vez, durante la preparación biomecánica. Y es por eso que ustedes en la práctica van a entrar primero con rotatorios, ¿bien? Sin embargo, cuando ya paso a movimiento reciprocante, ese movimiento obviamente va a desgastar mayor cantidad de dentina, ¿sí? Entonces, el ángulo de corte aquí sí es muchas veces ligeramente positivo, ¿bien? En muchos sistemas es ligeramente positivo y hay que tener cuidado con ello. Las primeras limas rotatorias que se dieron al mercado, doctor Marcos, fueron el sistema ProTaper Universal. ProTaper Universal tenía un ángulo de corte positivo, por ende era un poco complicado llegar a un nivel de curvatura sin crear algún tipo de aberración, porque también mi cinemática debería ser más suavecita, ¿no? En el caso de los sistemas reciprocantes, igual forma, va a haber mayor eliminación de dentina, un ángulo de corte ligeramente positivo, no positivo, ligeramente positivo en la gran mayoría, y pues voy a hacer movimientos muy suaves al realizar el picoteo, por eso es que ingreso y retiro el instrumento, ingreso y retiro el instrumento, es por eso que cambia esta cinemática, ¿bien? Excelente. Entonces, ustedes ya han visto parte de este GlidePad manual, más seguro, y han visto también parte de este GlidePad mecanizado, ¿bien? Entonces, doctores, vamos a empezar un poquito con aleaciones, ¿bien? E instrumentación. Entonces, tienen aquí un ejemplo del sistema ProTaper Next con aleación en wire, ¿bien? Quiero un instrumento con aleación Gold, ok, tienen aquí a Endo Gold. Aleación Blue, Recipro Blue, aleación CM y EDM, High Flex, ¿bien? Como ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, vamos al sistema ProTaper Universal, ¿bien? Y vamos a analizar por aquí, doctor Marco. Vamos. Este instrumento tiene prácticamente
una aleación NITI convencional. El diseño de forma es de un equilátero, un triángulo equilátero, ¿bien? Y las espiras son más separadas hacia el mango. El doctor Ruther, que fue quien realmente pues llevó al sistema proteíper universal como primer sistema mecanizado, ¿bien? Y realmente pues un cambio para la endodoncia en general, ¿bien? Nos permitía poder evaluar estas características de un mango de 13 milímetros, ¿bien? Indicando pues que al tener una aleación NITI va a ser mucho más flexible y obviamente mucho más flexible que el resto de instrumentos manuales antes mencionados. Y aquí vamos a dividir al sistema proteíper universal en el lima, que me va a permitir el preparo a nivel de tercio cervical y tercio medio, llamada Shape It 5, ¿bien? Y también tendré las limas de preparo a nivel apical, como son las Finisher 5. Ahora, va a venir una lima accesoria, la cual es conocida como SX, que me va a permitir poder preparar a nivel de tercio cervical, preparar ese pequeño cuellito, ¿bien? Que ustedes ya conocen este movimiento. Entonces, tengo limas para shaping, para finishing. Pero analicemos un poquito este sistema, ¿bien? Voy a verificar si los ISOs coinciden con el instrumento. Ok, sí coincide. Sin embargo, los tapers, ¿bien? Van a ser del 7%, 8%, 9%. Imagínense una lima 30-09 a nivel apical, 40-06, 50-05, ¿bien? Entonces, ¿qué más me va a cambiar aquí? La longitud de corte. Ustedes conocían el instrumento convencional con una parte activa, ¿bien? De 16 milímetros. Sin embargo, en el caso de las limas de preparo cervical y tercio medio, como las SX, S1 y S2, van a tener una longitud de corte de 14 milímetros, ¿bien? Una longitud de corte de 14 milímetros. Entonces, todos los sistemas mecanizados, ¿bien? Hoy en día tienen la cinemática de poder realizar la técnica de preparación de forma coronoapical. Van a ir desde la superficie coronaria hacia la superficie apical. Entonces van a copiar la técnica de cram down. Van a copiar esa técnica de cram down. ¿Qué más voy a verificar? Que este preparo coronoapical va a tener una conicidad progresiva y continua. Entonces no va a ser estática, como lo podríamos ver en las limas manuales, donde ustedes hallaban de 16, utilizando la fórmula, porque tenían siempre 0,2 de taper a nivel apical, a nivel de tercio medio, a nivel de tercio cervical. En el caso del sistema proteíper universal va a ser variable y de forma progresiva, entonces no podría establecer esta fórmula, ¿bien? Sin embargo, ya las limas de finishing, ¿bien? Me van a permitir poder llegar hasta la longitud de parte activa, va a llegar hasta los 16 milímetros, ¿bien? Va a llegar hasta esta zona. Tengo por aquí ya el diseño de las S1, S2 y F1, ¿bien? Tengo por aquí la preparación apical, que usualmente pues podríamos quedarnos incluso hasta una F3, y si el conducto fuera mucho más amplio, terminaría con una F4 o una F5 de taper universal. Entonces tienen por aquí nuestros preparos de shaping y nuestros preparos de finishing. Ahora, el diseño del instrumento va a variar. Ustedes conocían un solo diseño por sistema, ¿cierto? Ahora no. En el caso de proteíper universal, ustedes van a tener un diseño distinto por cada instrumento. En el caso de S1, S2, F1 y F2, van a tener un diseño de forma triangular convexo. Mientras que las limas de finishing de F3 a F5 tendrán una forma triangular cóncava. ¿Bien? Entonces, la eficacia y versatilidad de cada sistema varía tanto en el taper como también en el tipo de instrumento que va a ser o el tipo de aleación que va a tener, ¿no? Entonces, tenemos aquí incluso la versión de nuestras limas ProTaper universal en limas manuales, que tenían el mismo diseño y el mismo taper compatible a las limas mecanizadas, ¿bien? Entonces, resumen de ello, doctores. Van a tener por aquí a los preparo cervical, como también te preparo apical, y la velocidad, todos estos instrumentos girarán en 250 revoluciones por minuto, pero lo que va a cambiar aquí va a ser la fuerza, ¿bien? Pediría, por favor, doctores, ya vamos a culminar, nos falta poquito. Por favor, todos en este momento verifiquen su micrófono. A veces se nos enciende cuando ingresamos, por favor, no nos vamos a escuchar bien. O si la administrativa de su pie me puede ayudar conmigo y apagar el micrófono del doctor que está activo, por favor. ¿Podrían ayudarme con ello? O en todo caso, doctores, todos verifiquen sus micrófonos y apaguen. ¿Bien? Ok, ahora sí. Vamos a verificar entonces que esta velocidad, en el caso del sistema proteíper universal, va a ser constante y va a ser de 250 revoluciones por minuto. Y en el caso de la fuerza, bien, va a variar en cada uno de ellos. Entonces, tenemos usualmente a los endomotores con esta programación. ¿Por qué hablo de este sistema? Si bien es cierto, tiene un taper bastante alto, bien, bastante grueso, pero es uno de los sistemas que nos sirven para poder entrenarnos, para poder adaptarnos a este movimiento mecanizado, ¿bien? Entonces, sí o sí, incluso ustedes están probando limas SX, limas de preparo cervical, que vienen desde esta filosofía, ¿bien? Fue el primer sistema mecanizado que apareció, pero proteíper universal va evolucionando de a poquitos, ¿no? Entonces, tenemos por aquí un movimiento específico, que es el movimiento de cepillado. En el caso de proteíper universal, te indican el movimiento tanto para SX, S1 y S2 a nivel de tercio cervical a medio, ¿bien? Tenemos aquí a nuestro endomotor, el X Smart Plus de Dentsply, donde te indica también el diseño de forma, ¿bien? Y ustedes van a poder determinar incluso las limas de preparo final, desde F1 hasta F5. Entonces, vamos a ver aquí flexibilidad, eficacia de corte, se llegaría hasta esa forma, verificando siempre con nuestra lima 10, ¿bien? Verificando el ingreso a nivel de tercio cervical, a tercio medio, ¿bien? Y de a poquitos, con el movimiento de cepillado, también llegaremos a hacer nuestro preparo a nivel de la superficie cervical.
Entonces, vamos de a poquitos, llegando desde tercio cervical a medio hacia apical. ¿Ya? Vamos por aquí, ingresamos con nuestra lima 10, pasamos a la 15 si el conducto es mucho más amplio, siempre irriguen constantemente. Bien, seguirán preparando el conducto radicular e irrigando. Harán este glide path que ustedes ya conocen, explorarán este conducto radicular. Si el glide path es muy sueltito, pasarán a la lima 15 y luego pasan a las limas de preparo a nivel de tercio cervical a medio, como SC1, como SC2, ¿bien? Que me permitirán poder realizar este movimiento. Irrigamos constantemente, ponemos nuestra lima 10 y estimamos nuestra longitud de trabajo. Miren, recién se estima la longitud de trabajo y a partir de ello continúa nuevamente con S1 ya, pero a la longitud de trabajo. S2 también entra a la longitud de trabajo. ¿Bien? Entonces, van a seguir preparando y verificando, porque hay limas también verificadoras de preparación. ¿Bien? Verifican que entre una lima 25, 30, y puedan continuar con la preparación mecanizada de una F2, F3. ¿Bien? Entonces, por ahí les he mostrado al doctor Ruther trabajando en ello. Sí, bastante interesante. Y pues nos quedan más limas para poder analizar y poder conversar durante nuestras sesiones. ¿Bien? Entonces ya os voy presentando limas mecanizadas como este sistema ProTaper universal. Ustedes durante la práctica, y por eso creo que en lo que más insistí desde el inicio, fue en el uso de las lupas. Doctores, es imposible que nos olvidemos las lupas de magnificación para poder realizar nuestra preparación biomecánica. Ya tenemos que trabajar con magnificación. Entonces, no se olviden sus lupas en la práctica. Segundo, no os esté pidiendo más que ello, porque ya el resto de instrumentos ustedes lo tienen, ¿no? Instrumentos manuales como limas 10, C-Pilot, o limas 10 convencionales las tienen. Limas manuales de primera, segunda serie también las tienen, ¿bien? Reglita milimetrada. Por favor, no se olviden de traer sus radiografías durante todas las sesiones, hasta finalizar, hasta el último día de sesión práctica, siempre las radiografías, ¿bien? Porque vamos a tomar muchas radiografías. Luego, doctores, vamos a ir de a poquitos enviándoles ya la lista de materiales, ¿bien? De este tercer módulo, porque ya casi al finalizar el tercer módulo vamos a ver lo que es medicación intraconducto, ¿bien? Entonces, para que puedan ir viendo el tema de la fórmula, porque hay una fórmula que ustedes tienen que verlo en farmacia universal, puedan ponerse en grupo, tal vez para que lo manejen ellos, ¿ya? Eso todavía será a finales de nuestro tercer módulo. Finales e inicios de cuarto módulo, donde nos queda medicación intraconducto, uso de biocerámicos, ¿no? También tenemos que ver por ahí ya las técnicas de obturación, los MASH2, ya son pequeñas cositas, ¿no? Que vamos a ir viendo. Lo más fuerte, tal vez por ahí era el inicio de nuestras lupas de magnificación, y tal vez en algún momento, pues ustedes ya, si tienen endomotores, traigan sus endomotores para que los puedan probar, porque muchas veces no sabemos cómo manejarlos, ¿ya? Y no se olviden también los vasodapens con el alginato, todo eso está en su lista de materiales que se les envió, ¿ya? Eso está desde la segunda semana y ya lo tienen. Tienen que traerlo para que hagan su práctica de localización de conductos, ¿ya? Listo, doctores, ¿alguna duda o pregunta que haya quedado pendiente? Bien, vamos a ver por aquí, vamos a ver nuestra lista. Doctora María Rosales, bien, doctora Mari, sí dio su práctica. Doctora Alison también dio la práctica. Doctora Alison, hoy día no la he visto en nuestro chat. Ajá. Doctor Marcos también dio su práctica. Doctora Karina Olivares no dio la práctica. Paulita Rivera tampoco dio la práctica. Doctora Paulita Quispe sí la dio. Doctora Katy Gómez tampoco está aquí. ¿Ya? Doctora Carmen Panduro sí dio, muy bien. Doctora Roxana Chambi sí dio. Doctora Catherine Maldonado, no, vamos a darlo de forma presencial. Doctor Carlos Portugal sí dio, muy bien. Doctora María Alejandra, me parece que no. Doctor Víctor Vargas tampoco. Doctora Ingrid Arrieta tampoco. Ya, entonces voy a ir verificando. Doctora Cinti tampoco ha dado la práctica. ¿Ya? Doctora Kelly sí está, muy bien, muy bien. Si alguien me ha olvidado por ahí, doctora Jessica Lizano, sí, tampoco dimos la práctica, ¿no? Sí, doctora Katy Gómez, sí, doctora Katy Gómez sí dio, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Doctora Cindy, sí, sí estamos. Doctora Katy, doctora Cindy, sí estamos, y aquí las tengo. Sí las tengo, te lo dimos. Muy bien. Vamos a darlo de forma presencial. Ya, no se preocupen, simplemente tengan sus celulares con la batería cargada. Nada más, no necesito ni lapicero, ni hoja, ni nada. Bien, listo, perfecto. No se preocupe, doctora Jessica. Vamos a darlo de forma presencial en nuestros grupos de práctica. ¿Bien? También recordarles, doctores, que tenemos al grupo 2 que está lleno y el grupo 1 que está ya más o menos, tenemos espacio. Entonces, aquellos doctores que usen o que estaban en el grupo 2, que realmente son del grupo 1, por favor, retornen a su grupo inicial. ¿Bien? Para que puedan continuar con sus prácticas, trabajen más tranquilos. Muy bien, doctores. Listo. Entonces, si no hay más dudas con respecto a la teoría de hoy, los espero el día viernes. ¿Bien? Nos toca el grupo 1, el grupo A, este viernes. ¿Bien? Muchas gracias por su atención. Y por ahí leí en el WhatsApp que había puesto que era feriado. No, no es feriado para el sector público, ¿sí? Así que no se preocupen. Y algo más, les voy a mandar el flyer. El día viernes, de todas maneras, les estoy enviando. Se viene el Congreso de Endodoncia, ¿bien? Se viene el Congreso de Endodoncia ahora en noviembre. Para aquellos doctores que gusten asistir, me avisan, ¿bien? Para poder mandarles el correo de la persona que está inscribiéndolos y ustedes puedan ahí obtener toda la información. Está programado entre el 24, 25 y 26 de noviembre, ¿ya? Entonces, listo, doctores. Si no hay más dudas, nos encontramos el día viernes. Que tengan una bonita noche y que continúen teniendo un buen inicio de semana.
Gracias.